muchas cosas con el tema del agua, ¿no? Tenemos un agua bastante buena de calidad para beber, pero la que estamos devolviendo al río no, desde luego está totalmente desequilibrada. Y no hay que olvidar que la Directiva Marco del Agua nos dice que, y es una directiva europea, nos dice que el agua que cogemos y que utilizamos la tenemos que devolver en buen estado al río. Y eso es una obligación que tienen todos los ayuntamientos, que tienen todas las autonomías, que tienen todos los países, ¿vale? Y nosotros no estamos cumpliendo con eso. Y yo creo que eso sí que nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? Porque ya os digo, está muy bien ganar premios y todo, pero si una de las partes fundamentales, que es el agua, nosotros tenemos un embalse que nos está dando agua relativamente limpia y muy bien, pero luego lo que estamos dejando aguas abajo, pues desde luego es un agua totalmente contaminada y con productos además, que es que cuando estamos hablando de agua contaminada, cuando yo os he dicho que es un punto negro, no se trata tanto de que sea un punto negro para los peces o para los ecosistemas acuáticos, es que aparece en los informes de la Confederación Hidrográfica del Ebro, que hace anualmente, de sustancias peligrosas para las personas. Es que estamos hablando de sustancias peligrosas para las personas, ¿eh? Estamos hablando de cadmio, de zinc, de mercurio, de lindano, ¿vale? Entonces, bueno, todas esas cosas están ahí, las tenemos en el Zadorra, aguas abajo de Vitoria, ¿no? ¿Alguno más? Sí, se oye bien. De estas nubes que aparecen de vez en cuando, que no son las estelas que dejan los aviones, o no sé quién lo deja, y qué es eso, es perjudicial. ¿Sabes a qué me refiero? Pues sé a lo que te refieres, pero no lo sé lo que son. no te puedo contestar. Es que no yo oigo a algunos, así, algún familiar que está muy mentalizado en esto, que eso nos están contaminando, echan de vez en cuando, no sé cómo lo echan, porque claro, no parece que son las estelas que dejan un avión normal que pasa, pero las habrás visto, ¿no? Creo que sé lo que dices, pero a veces sí que son las de los aviones. Lo que pasa es que son lo que se queda después, son los restos que se quedan, No sé. Pero no lo sé, no sé exactamente a lo que te refieres. Tiene un nombre que no me sale ahora. Pues no te sé decir. No te suena, ¿no? No te puedo ayudar ahí porque no. Bueno, y luego, ¿qué es lo que podemos hacer también ante toda esta situación? Los ciudadanos, cuando no consultan, no nos hacen caso, cuando se ponen obras, pues como el tranvía, como el BEI, como ese edificio que quieren hacer de un edificio de museo, no sé qué, o de conciertos. Pero ¿por qué gastar dinero en eso cuando hay que gastar en otras cosas mucho más importantes? ¿Qué podemos hacer los ciudadanos? Pues eso es una buena pregunta y además yo creo que, mira, en Vitoria tenemos un sistema de participación que en teoría, sobre el papel, es envidiable. O sea, nos lo están copiando en Pamplona, nos lo están copiando en Murcia, me parece que también nos lo han copiado, o sea, nos lo están copiando en muchos sitios. Tenemos un sistema que aparentemente, sobre el papel, repito, probablemente sea difícil de mejorar, pero no funciona. No funciona. Recientemente ha habido, ya sabéis, estamos hablando del Cargunes, Ausogunes, no sé si vuestra asociación participa en algún El Cargune o en alguno de vosotras y vosotras seguro que estáis en alguna asociación de vecinos donde estáis participando en algún Ausogune, ¿no? Ahí, en el sistema de participación en Vitoria está el Consejo Social por un lado, que es, digamos, donde están todos los representantes de todos los órganos de participación de Vitoria, y luego están los elkargunes, que de alguna forma son órganos de participación sectoriales, pues hay, que tratan temas concretos, puntuales, o sea, temas concretos, medio ambiente, euskera, cultura, protección de los animales, etcétera, y luego están los ausogunes, que son, digamos, de barrio, ¿no? Donde se tratan temas de la ciudad, de barrios, pues donde están las asociaciones de vecinos, sobre todo, ¿no? Entonces, ese es el sistema que tenemos. Lo bueno, digamos, tiene la peculiaridad que tienen en Vitoria frente a otros órganos de participación que hay en otros ayuntamientos, es que, por ejemplo, todos los consejos sociales de toda España, la presidencia es del alcalde o del concejal o concejala en la que delegan. En Vitoria eso se cambió. En el 2014, antes también era, pero en el 2014 se cambió. Ahora en el Consejo Social no hay políticos. No hay ningún político, solo hay representantes de los órganos de participación, el Cargunes y Ausogunes. Desde mi punto de vista, eso es un puntazo que no, vamos, todo el mundo se quedó flipado cuando en Vitoria se aprobó eso. No hay ningún consejo social en ningún sitio. El consejo social lo tienen que hacer por ley todas las ciudades de más de 100.000 habitantes, creo, ¿no? Me parece que es así, por ley. Y por lo tanto es un órgano que hay que crear sí o sí. Pero la mayoría, ya os digo, el 100%, bueno, quitando Vitoria, todos los consejos sociales los preside el alcalde, ¿no? O la alcaldesa.
En Vitoria no. Y luego los elkargunes y ausogunes, antes, también antes del 2014 o del 2015, que es cuando se aprueba, me parece que el reglamento nuevo se aprobó en el 2015, creo, los elkargunes y ausogunes, que antes eran los consejos sectoriales y territoriales, también los dirigía de alguna forma, los presidía los concejales o las concejalas de turno. Ahora tampoco es así, ahora son representantes de la sociedad civil, asociaciones o personas a título individual, los que dirigen, vamos a decir así, los elkargunes y ausogunes. Es decir, que tiene cosas muy buenas, pero no han funcionado, no funcionan y no funcionan. Y de hecho, la prueba de que no funcionan es que recientemente la Universidad del País Vasco ha hecho un estudio, durante 6 meses ha habido un equipo de la Universidad del País Vasco, expertos en esto, y además les han pagado, y bien pagado supongo, para hacer el estudio. Han estado 6 meses analizando el funcionamiento de los elkargunes y ausogunes y del Consejo Social, es decir, de los órganos de participación en Vitoria, y la conclusión más importante para mí que han sacado bastantes conclusiones, pero una que para mí es demoledora, es que han sido incapaces. Bueno, antes de decir esto os voy a decir, los órganos de participación no son vinculantes, ¿vale? No son vinculantes. Es decir, que las decisiones que toman no tienen por qué decidirlas, o sea, hacerlas efectivas en el ayuntamiento. Pero, y eso lo dice el reglamento, sí tienen que incidir en las políticas municipales. Y eso es lo que nunca se dice. Siempre todos los políticos se quedan es que no son vinculantes, son consultivos y no son vinculantes. Lo que no dicen es la siguiente, que es, efectivamente, no son consultivos, no son vinculantes, pero necesariamente, si quieres que sean efectivos y que funcionen, tienen que incidir en las políticas municipales. Cada uno en lo suyo, el de euskera en euskera, el de cultura en cultura, el de medio ambiente en medio ambiente, y los barrios, pues en sus barrios. Si no inciden, es que no están funcionando. Y la conclusión de la universidad, después de 6 meses de analizar todos los elkargunes, todos los ausogunes, todas las actas, todos los informes, todo lo que esto, han sido incapaces de medir el impacto que los elkargunes y ausogunes y el Consejo Social han tenido sobre las políticas municipales. Por lo tanto, desde mi punto de vista, que han quedado totalmente inutilizados. O sea, en el momento que no puedes, por ejemplo, yo estoy participando en el de medio ambiente, en el momento que no puedes medir el impacto que el elkargune de medio ambiente ha tenido sobre las políticas municipales de medio ambiente, no sirve para nada. No sirve para nada, porque por lo menos puedes decir, hemos tenido una incidencia mínima, o una incidencia buena, o una incidencia muy buena. Pero en el momento que no puedes ni decir si has tenido incidencia, es que es absurdo. O sea, todo el sistema se ha ido al garete desde mi punto de vista una vez que ha finalizado. ¿Y qué es lo que está pasando? Desde mi punto de vista lo que está pasando es que, primero, es cierto que hay un déficit de... No estamos utilizando bien, desde mi punto de vista, los órganos de participación. Estamos siendo un poco tontos, dejándonos llevar, arrastrar por las tendencias de muchos temas informativos y pocos deliberativos y, sobre todo, propositivos. Es decir, no hacemos demasiadas propuestas al ayuntamiento, sino nos limitamos a que nos informe el ayuntamiento de cosas y luego muchas veces temas informativos se convierten en debates absurdos que no van a ningún lado. A veces, cuando decidimos cosas, no decidimos qué hacer con esas cosas. Es decir, yo creo que tenemos un déficit muy importante de cómo utilizar esos órganos de participación. En ese sentido, Ecologista en Marcha está haciendo ahora una labor, que ya lo estamos terminando ahora, que son unas guías que vamos a proponer a los elkargunes y a los ausogunes para mejorar el funcionamiento de los elkargunes y ausogunes. Pero, a pesar de todo, porque ha habido elkargunes que han funcionado muy bien, porque eso lo dice la propia universidad, por ejemplo, el elkargune de protección de los animales ha funcionado, creo que no se puede funcionar mejor, porque estaban todas las asociaciones, cada vez que se trataba un tema se hacía un informe con propuestas al ayuntamiento, es decir, que poco más se puede hacer, ¿no? O sea, ahí no se ha perdido el tiempo en debates estériles y tal, sino, pum, se trata el tema de las palomas, pum, un informe de las palomas, y se plantea al ayuntamiento propuestas para las palomas, ¿no? Y a pesar de todo eso, tampoco ha funcionado. Por lo tanto, ¿qué es lo que falla? Pues los políticos, los de siempre. Fallan los políticos, los grupos políticos y los técnicos a veces también. Los políticos no saben lo que es la participación, eso, no quieren saberlo, que es más grave todavía, y luego utilizan los órganos de participación como meros instrumentos para justificar sus decisiones.
lo has dicho tú. O sea, por ejemplo, desde mi punto de vista, no se puede, una persona del ayuntamiento, un arquitecto, por muy bueno que sea, no puede diseñar cómo va a ser la plaza de tu barrio sin contar contigo. O sea, pero ¿quién es ese tío, por muy bueno que sea, repito, para decir el sitio donde tú vas a vivir durante el tiempo que te quede de vivir, 20 años o lo que sea? O sea, pero ¿quién es ese tío para decirte a ti? O sea, desde mi punto de vista, ¿cómo se tendrían que hacer las cosas? Primero, haz una encuesta a la gente del barrio. ¿Qué es lo que les dices? Tenemos pasta para hacer algo en tu barrio. ¿Qué quieres que hagamos? Queremos reformar esta plaza. ¿Qué crees que le hace falta a esta plaza? Se hace una encuesta. Después, como se hace en todos los sitios, se deberían de presentar 3 proyectos como mínimo, siguiendo unos criterios de sostenibilidad que de Vitoria y tal, y luego que sean los ciudadanos el que elijan de los 3 uno. Eso lo hace el ayuntamiento. Siempre que hay un proyecto de algo, se presentan 3 ofertas y el ayuntamiento decide pues, o la más económica o la que mejor se adapte a... Pero ¿por qué no nos consultan a nosotros? ¿Por qué, ya os digo, la Plaza Santa Bárbara la ha decidido una persona en su despacho, probablemente ni viva allí, pero los que van a sufrir la Plaza Santa Bárbara son los vecinos y las vecinas de la Plaza Santa Bárbara y, bueno, y todos los vitorianos, ¿no? Entonces, bueno, desde mi punto de vista es absurdo, además, sobre todo porque estamos hablando de un ayuntamiento que se supone que trabaja para nosotros. Entonces, bueno, yo eso no lo entiendo. Yo creo que lo que podemos hacer es, desde luego, dejar de hacer el tonto muchas veces en los elkargunes y en los ausogunes, ir a saco. Nosotros, por ejemplo, una de las cosas que hemos propuesto es que todas las propuestas que hagamos en los elkargunes y ausogunes se hagan en forma de moción y llevarlas al pleno, porque con eso consigues, primero, no solo que se posicionen los grupos políticos, sino que se posicionen todos los concejales y las concejalas, sales en la prensa y, bueno, y de alguna forma les puedes afear, que les tienes que hacer que se posicionen. Ahora mismo, decir que no o no contestar a un elkargune o a un ausogune de una propuesta les sale gratis. Nadie se entera, no pasa nada, tú propones una cosa, oye, que me quiten los árboles, que me pongan una fuente, que me quiten las palomas, yo qué sé, propones lo que quieres, no te hacen caso y nadie se entera. En cambio, si vas al pleno, con una moción bien planteada en el turno popular, que vienes del elkargune tal, venimos con esta propuesta. Oye, se tienen que posicionar. Yo creo que somos responsables porque el que calla otorga. Ante todo esto, que en teoría está muy bien, pero es lamentable que no se cumpla, estamos aceptándolo. El que calla otorga. Estoy de acuerdo. Ya te digo que ¿Y qué podemos hacer para sublevarnos un poco? Pues ya te digo, ser un poco listos y utilizar las herramientas que tenemos. Tenemos unas herramientas potencialmente muy buenas. El problema es que no las sabemos utilizar. No las sabemos utilizar. Yo creo que si las utilizásemos bien, por lo menos les íbamos a incomodar. Por ejemplo, ahora hemos conseguido aprobar por medio del Consejo Social, a propuesta además de Ecologistas en Marcha, unos indicadores de incidencia. Ahora se va a ver, el año que viene probablemente ya veremos qué incidencia va a tener cada elkargune y cada ausogune en sus respectivos ámbitos. Y eso ya es algo, porque si vemos que los elkargunes y ausogunes no tienen incidencia, es que nos estamos cargando todo el sistema de participación de Vitoria y eso tendrá unos responsables. Y los responsables son los políticos que no se dejan o no nos hacen caso o no se dejan influir por sus órganos de participación. Es que esa es otra. Los órganos de participación no los hemos creado nosotros, los han creado ellos. Quiero decir que si yo soy un concejal de cultura y creo un elkargune de cultura, se supone que es para que me recomienden cosas, para que me propongan cosas. No sé por qué lo veo como un enemigo, no sé por qué no les hago caso, quiero decir, si es una herramienta que tendría que utilizar yo. Sin embargo, no lo ven como una herramienta. Siempre los grupos de la oposición los utilizan como arma arrojadiza hacia el equipo de gobierno y el equipo de gobierno los ve como un enemigo, ¿no?, a batir. Sí, yo una última pregunta y rápida. Sobre la calidad del aire de Vitoria, veo que en otras ciudades europeas, zonas de centro, zonas de ciudad, para limitar el uso del coche, incluso se ponen radares con foto para sacar foto a verdaderos vehículos, que aquí también les podemos tener, con 20 años, que pasan la ITV, porque la ITV habría que estudiarla o reestudiarla. Pasan coches de 20, de 30, de 40 y de 50. Sin embargo, tú vas detrás de que estamos fomentando en Vitoria muy bien la bicicleta,
y o nos ponemos como hacen en China o en Egipto, en el Cairo ya pronto, o vamos a casa con todos los estos. Cuando ves una tobera de un vehículo y tal y cual y vas detrás a la policía, posiblemente el denunciado seas tú, porque no llevas el timbre, porque no has hecho tal y cual. A ese vehículo y tal no van a esa, porque le van a parar y van a decir, pues acabo de pasar la ITV, señor, usted no puede hacer nada. ¿Hay alguna política en este ayuntamiento que, aparte de, bueno, de peatonalizar, hacer calles más amplias para que rodemos con las bicicletas, que nos mandan también fuera de las aceras, que se vigile un poco eso, porque sería disuadir coches, disuadir ciertos coches que de verdad son toberas? ¿No os habéis dado cuenta de ninguno a lo largo de un paseo por Vitoria? Y dices, pero bueno, ¿esto cómo están dando? Parece una chimenea andante. Gracias. Sí, eso tiene los días contados, sobre todo porque muchos de esos coches son diésel y el diésel, ahora se ha abierto la guerra contra el diésel y eso es imparable también, ¿no? Entonces, eso tiene los días contados. Es cierto que es lo que pasa, pero en cualquier caso lo que tenemos que conseguir en Vitoria y en todos los sitios es reducir el uso del coche. Por ejemplo, en Vitoria se dan cosas tan curiosas como, por ejemplo, uno de los graves problemas que tiene Vitoria en el tema de la movilidad es la movilidad al trabajo. Claro, tenemos un transporte público relativamente bueno en Vitoria para trasladarte, para moverte por la ciudad, pero a Jundiz, vete a Jundiz en transporte público o vete a Armiñón, o es imposible, no se puede. Y eso es un problema bastante serio. ¿Cómo lo soluciona el ayuntamiento? Construyendo un parking para 2.000 coches en Mercedes, en un terreno además fértil, que es una finca agrícola. Eso es un absurdo. Si lo que pretendes, en otros sitios lo que hacen es cobrar a la gente el parking de las empresas, cobrar. Y aquí se los vamos a poner gratis. Entonces, ¿cómo vas a hacer? Por mucho que quieras decirle a Mercedes, oye, pon un transporte público a Mercedes o yo qué sé qué, pues ¿para qué? Si voy con el coche y puedo aparcar allá. Vamos, más cómodo que ir con el coche en Vitoria, sobre todo en invierno y tal. ¿Para qué voy a ir con otra? Es absurdo. O sea, se hacen cosas muy raras en Vitoria, muy raras. O sea, te estás invirtiendo un montón de pasta en el BEI, en el tranvía, en un montón en el transporte público, y luego permites que Mercedes se construya un parking de para 2.000 coches. Eso es totalmente contradictorio. Ya te digo que en algunos países lo que se hacen a las empresas es, primero, se bonifican a aquellas personas que van en transporte público o que comparten coche, por ejemplo, para ir al trabajo, o a los que no, pues se les multa. Por ejemplo, a mí, por ejemplo, me parece surrealista que, por ejemplo, en el Buesa Arena, cuando hay partido del Baskonia, los autobuses tengan que competir con el coche y tengan el atasco del coche, y los coches puedan aparcar gratis en el Baskonia. O sea, si hay autobuses, pues vamos a potenciar los autobuses, el transporte público. Si hay que poner más autobuses, más autobuses. Lo lógico sería que la mayoría de la gente que va al Baskonia vaya en bus. Y los que no vayan en bus, que lo paguen, porque es que es así. Pero bueno, son cosas que se hacen. Pero bueno, en eso que estás diciendo tú, ahora no hay ninguna... En el momento que tú pasas la ITV, nada te pueden decir nada. No te pueden decir nada. Has pasado la ITV y además se supone que en la ITV te meten en el esto y te lo miran. Entonces, y es así. Y además es que no el problema, pero las bicicletas van a tener que competir con el coche, van a tener que ir a las aceras, los patines probablemente también. Entonces, bueno, y eso va a ser así. Hola. Yo recuerdo que estuve hace años. Sí, sí. ¿Qué tenemos? Sí, mira, voy a intentar hacer un resumen muy rápido, a ver si es posible, de todo lo que he escuchado. Voy a llegar un poquito tarde. Vamos a ver, todo lo que he oído son verdades, pero generalidades. Y dentro de esas generalidades hay una serie de utopías que no se sostienen a día de hoy. Es decir, yo acabo de pasar la ITV y mi coche tiene 23 años. A mí me pagas un coche nuevo y lo compro. Y punto. Entonces, eso es como base primera. A mí no me va a obligar nadie a comprar un coche si yo no quiero. Punto primero. Segundo, y si no, que se me facilite. Segundo, ya Maurice Pasquelot, no sé si lo conoces, ¿te suena? En el año 77 o 78 ya escribió en la editorial Rotativa un libro que era La Tierra Intoxicada. Y allí ya se hablaba del uranio, de todos los contaminantes, el cadmio, y han pasado más de 50 años. Entonces, evidentemente, ahora ha habido un salto cualitativo y sobre todo cuantitativo de estos problemas, de los cuales un 30 o un 40% lo generamos nosotros. Con respecto a la carne y esto, el veganismo me parece muy bien, pero
y está confirmado, que desde que el hombre primitivo empezó a comer carne y descubrió el fuego, la inteligencia y su cerebro aumentó. Entonces, ¿Cómo? Perdón, la inteligencia. digamos que su cerebro aumentó y eso está comprobado. Hay gente que no puede comer productos vegetales porque le sienta mal. Segundo lugar, ¿cuánto vale comprar, bueno, en cuarto o quinto lugar, cuánto vale comprar una botella de cristal? Yo tengo que beber agua todos los días y no me voy a llevar, simplemente por lógica y por peso, una botella de cristal en mi mochila. Pues ¿por qué no? ¿Cuánto cuesta además? ¿Cuánto cuesta consumir productos naturales ecológicos? Un 20 o un 30% más caros que los demás. ¿Por qué tengo yo que pagar un impuesto sobre el plástico cuando lo que me están vendiendo en las empresas es producto de natural que no tiene nada envasado? Pero a la vez, que yo muchas veces, claro, se te quedan ahí, no saben ni qué decirte, digo, o sea, no quieres vale 2 céntimos, creo que es. Y la preparé un día, digo, no te voy a pagar el plástico. ¿Por qué? Porque mira, me estoy llevando esto envasado en plástico, me estoy llevando esto envasado en plástico. Con esto quiero decir que por mucho que protestemos, aquí todo esto se basa en un cambio estructural. Es decir, estructural. O sea, nosotros no tenemos por qué pagar lo que las empresas no quieren, primero, reconocer que están haciendo daño y, en segundo, no les da la gana porque es un tema económico. Ya me dirás tú lo que hacemos. Tercero, y ya por último, esta ciudad me parece muy bien los premios que les hayan dado, pero no se corresponden con la realidad. A mí esta ciudad me parece un auténtico caos. Es decir, en la Plaza de la Constitución tienes que ir con 1000 ojos porque se te cruza el tranvía por un lado, las bicicletas por otro, los coches por otro. Es un desastre. No se puede habilitar una ciudad una vez construida por el capricho de unos señores que van en bicicleta. Y te lo está diciendo un tío que se ha dado la vuelta solo a este país en bici y parte del extranjero. ¿Sabes? Y yo, en el momento que me subía con la bici, ya me ponían de patitas en la calzada, donde tiene que ir la bicicleta. Es decir, 4 señores que no tienen en principio problemas económicos, que son muy jóvenes. O sea, sí. Señor, Sí. vaya concluyendo, por Sí, sí, favor, sí, porque sí. es que su intervención está siendo muy larga y está quitando Ya, tiempo pero es que es a el más problema, gente. es que son cosas Ya, pero básicas. aquí no lo va a solucionar. No, Además, tiene que solucionar, dejar al sim- ponente que le conteste. Simplemente lo estoy recordando, nada más. Vale, ya está, ya he concluido. Sí, Hay más cosas. has dicho muchas cosas, pero vamos, yo no puedo estar de acuerdo contigo en que haya una concordancia en que la carne te suponga que seas más listo, porque entonces los leones, los tigres, los animales carnívoros, exclusivamente carnívoros, serían más listos que nosotros. Quiero decir, o sea, yo creo que el hombre que empezó con el fuego y tal ya era más listo, tenía un cerebro mayor que probablemente los tigres dientes de sable y demás que solo comían carne, quiero decir, o sea, eso yo no sé dónde lo ha sacado, pero no estoy muy de acuerdo contigo, ¿vale? O sea, que la inteligencia haya venido como consecuencia de que empezamos a comer carne, yo no estoy de acuerdo contigo y no sé de dónde lo has sacado y desde luego no se corresponde aparentemente con lo que hay, ¿no? Luego, yo estoy de acuerdo contigo en una cosa que has dicho, las bicicletas tienen que ir a la calzada. Yo estoy de acuerdo contigo porque es que eso es lógico y además es lógico porque lo que nunca podemos hacer, ahora mismo el 70% del espacio público en Vitoria, que yo estoy de acuerdo contigo en parte de que es un desastre, pero tampoco estoy de acuerdo contigo en todo, de que no nos merezcamos los premios que hemos tenido, y luego si quieres te pongo unos ejemplos de cosas que hay en Vitoria que no hay en ningún otro sitio o en muy pocos sitios. En Vitoria el 70% del espacio público lo ocupa el coche, el transporte, vamos, el coche, ¿vale? Y entonces, si queremos ganar espacio para el peatón, esas famosas supermanzanas que nos están vendiendo, que no tenemos ninguna supermanzana en Vitoria, por mucho que nos cuenten, porque nos están diciendo que lo de la Plaza Santa Bárbara es una supermanzana y no lo es. Nos están diciendo que incluso la calle Gorbea y todo eso es una supermanzana y no lo es. Es decir, ahora mismo no hay ninguna supermanzana como la que nos estaban vendiendo. Si queremos esas supermanzanas, tenemos que quitarle espacio al coche. Es que es al único al que le podemos quitar espacio porque ocupa el 70%. Y entonces lo que es un poco absurdo, en Vitoria lo de la bici ha sido espectacular. Aquí ha venido gente de Barcelona a hacer un estudio del tema de la seguridad vial y se han quedado flipados con las bicicletas en Vitoria, pero flipados, han dicho, joder, no sabéis lo que tenéis aquí, y sin haber prácticamente invertido en nada,
¿vale? O sea, no se ha invertido prácticamente nada en la bicicleta y ha sido espectacular el aumento del uso de la bicicleta que ha habido en Vitoria. Entonces, si queremos quitarle espacio al coche, para ganárselo para las personas, porque nosotros no solemos hablar de movilidad sostenible, nosotros lo que queremos es ganar espacio público para las personas, no necesariamente para movernos. Es que en la ciudad no todo es moverse, en la ciudad también es estar, vivir. Estar ahí, estar en un banco leyendo un libro, o los críos jugando en un sitio sin tenerse que ir 300 metros a un juego de críos, sino simplemente en tu parque que tienes al lado de casa, o en tu plaza, o allí jugando al fútbol, donde sea, ¿no? O sea, las ciudades no solo son para moverse, y parece que todo estamos invirtiendo para movernos, ¿no? La movilidad, no, que yo no me quiero mover, que yo quiero estar también, ¿no? Y eso es muy importante. Entonces, evidentemente, la forma de quitarle espacio al coche es... Lo que no puede ser nunca, es que la bicicleta compita con los peatones, con la gente. Es que eso es absurdo. Con los peatones, la gente es sagrada, desde nuestro punto de vista. O sea, la gente, una acera es sagrada para la gente, ya sea para moverse, para estar o lo que sea. Y no le puedes meter por ahí ni patinetes, ni le puedes meter bicicletas, ni le puedes meter nada, ¿vale? Todo tiene que ir a la calzada. Tienes que competir con el coche. La bicicleta tiene que competirle y quitarle espacio al coche. El patinete tiene que quitarle espacio y competir con el coche. Porque es, no te voy a decir el gran enemigo, pero sí es al que hay que quitarle espacio porque es el que más espacio ocupa. Y las ciudades muchas veces han construido pensando en los coches, en la movilidad de los coches, no en la gente. De hecho, una vez a la policía municipal estábamos hablando con ellos en un Elkargune de movilidad y tal, y de repente vienen unos municipales y nos dicen, es que nosotros estábamos hablando de los semáforos, en Vitoria sobran semáforos, se ha calculado que unos 200 o 300 semáforos sobran en Vitoria. Y entonces nos decían los municipales, es que nosotros tenemos una patrulla específica que va recorriéndose Vitoria para ver si los tiempos semafóricos son adecuados. Y entonces nos quedamos así y dijimos, ¿y no tenéis una patrulla de policías que vayan para ver si los tiempos semafóricos de las personas andando son adecuados? Y se quedó el tío así, diciendo, pues no. O sea, solo pensaban en los coches. O sea, para que los coches no tengan que esperar mucho tiempo, pero las personas, si tienen que esperar mucho tiempo o tienen que cruzar una gran avenida, quedarse en medio cuando está lloviendo porque no hay nada donde resguardarse, porque el semáforo se les ha puesto en rojo y tienen que pasar de 2 veces, por ejemplo, en la avenida o en algún otro sitio, pues eso parece que no les importa, ¿no? Por lo tanto, yo estoy de acuerdo contigo en que las bicicletas tienen que ir a la calzada y tienen que competir con el coche y hay que empezar a ganar espacio público para las personas. Pero la única manera que hay para que las bicicletas vayan seguras y para que un chaval de 14 años o de 12 años pueda ir al colegio en bici es que se reduzca la velocidad de los coches. Mientras los coches vayan a 60, 70 kilómetros por hora en la ciudad, es imposible es que yo soy un padre, tengo un hijo o una hija y no le voy a dejar que vaya en bicicleta al colegio porque no me da la gana, y menos en Salburúa, en Zabalgana, donde hay unas avenidas bestiales y tal. Entonces, la única manera que hay es reducir el calmar el tráfico, que se llama. El calmar el tráfico es fundamental. Es fundamental. Y eso es parte del gran plan de movilidad que había en Vitoria, de calmar el tráfico y de que solo los coches a 50 kilómetros, toda la ciudad era a 20 y 30 y solo se podía ir a 50 por los exteriores de las supermanzanas. Esa era la teoría del plan de movilidad y espacio público que no se ha cumplido ni de coña, ¿no? Entonces eso es un poco lo que hay. Y bueno, no lo sé si... No sé. Espera, que estaba la mujer, ¿está? Y luego te digo lo de los premios, ¿vale? Para que se me ha quedado ahí. Yo agradecerte el tema de que estáis peleando y además haciendo unos análisis serios, que no estáis hablando por hablar. Creo que es muy serio lo que nos estás planteando. Y primero agradecerte. Y creo que desde luego la cosa empieza por el compromiso personal de que cada uno hagamos lo posible porque nuestros consumos sean cada vez menos en plástico, en todo lo que puede dar CO2 y luego exigir que haya unos cambios institucionales. Pero si no empezamos por lo personal, con opciones concretas, que empieza por cómo usamos el transporte, cómo nos movemos, qué consumimos, qué priorizamos, desde luego lo tenemos muy crudo, ¿eh? Porque si no hay eso, malamente vas a seguir.
que las estructuras cambien. Empezamos por lo personal. Y luego lo segundo que lo quiero comentar porque es algo que siempre lo tengo en la cabeza. A ver, a los abuelos cuando los jubilamos, la única función que debemos de tener es viajar. Y yo estoy en contra de eso, ya vale. Los abuelos tenemos que hacer muchas cosas, entre ellas dar un testimonio a los nietos de cómo se tiene que vivir. Y tenemos que cambiar de forma de vida. No podemos consumir como estamos consumiendo hasta ahora, a lo loco. Lo mismo en la ropa. O sea, nos han acostumbrado a que cada poco tiempo tengamos que cambiar de modelo de ropa, de no sé qué. Eso también genera mucho consumo y luego en detrimento de países del sur que les quitamos lo que producen de algodón, de muchos, y luego mucho residuo. Entonces, o cambiamos de forma de vida o esto va al carajo y lo van a pagar nuestros nietos. Quien no tenga nietos se libra. Yo tengo nietos y quiero luchar porque mis nietos no vivan en unas condiciones peores a las que estábamos viviendo nosotros. Sí, mira, hay un dicho ecologista de toda la vida que es piensa globalmente y actúa localmente, ¿no? Eso es un poco la situación. Hay que pensar en la globalidad, pero evidentemente tú tienes que actuar en tu ámbito de actuación. Tú no puedes ir a convencer a Trump de que es un gilipollas y ya está, ¿no? No puedes. Entonces, bueno, tú tienes que actuar en tu ámbito local y efectivamente, pues todo lo que hagamos en nuestro ámbito local se va a ver reflejado y eso es evidente, ¿no? Y tenemos que ser críticos con las administraciones, pero evidentemente tenemos que ser consecuentes con las cosas que hacemos, eso es evidente. Una cosita con el tema de los premios, ¿no? Que hay mucha gente que en Vitoria nos llama muchas veces que somos cenizos porque ganamos premios y parece que siempre lo vemos todo mal. Cuando en el 2012 Vitoria-Gasteiz ganó el premio de la Green Capital, yo estuve en Bruselas, estuve con los concejales allí vendiendo Vitoria, compitiendo con otras ciudades y tal, y en esa época yo creo que Vitoria sí que tenía una serie de cuestiones que por lo menos la hacían merecedora de ser candidata, ¿no? Por ejemplo, tenía el plan de movilidad sostenible de espacio público que estaba recién aprobado, se había aprobado en el 2008 y ya se estaba poniendo en marcha, que era un plan que si se llega a ejecutar completamente hubiese modificado totalmente lo que era la movilidad en Vitoria-Gasteiz y lo que es el espacio público. Lo que pasa es que no se ha cumplido, pero bueno, el plan estaba aprobado y estaba allí. Luego teníamos una serie de cosas que desde mi punto de vista también son muy importantes. Por ejemplo, el anillo verde de Vitoria es espectacular. Es una zona, lo que tenemos en Salburua, que igual nosotros no le damos importancia, es una zona húmeda de importancia internacional, que lo tenemos a un paso, ahí podemos ir andando a ver patos o simplemente a pasear. Eso era carne de urbanización. O sea, eso era una zona inundable que se desecó en su día, era el aeropuerto viejo, ya sabéis que ahí había una... Bueno, eso se inundaba, se hicieron una serie de drenajes hacia el río Alegría y tal, y se desecó, y eso era carne de urbanización, eso iba a ser un barrio más de Salburua. Eso es así. Y por distintas circunstancias se ha convertido en un espacio natural espectacular. Y eso lo tenemos que valorar. Es que si no valoramos eso, tenemos un problema muy serio. Eso no lo tienen muchas ciudades, ¿eh? Un humedal de importancia internacional en la propia ciudad, que además ha frenado la urbanización, porque ya para allí, no creo que se pueda urbanizar mucho más, aunque ahora nos quieren pasar el tren de alta velocidad por allí, ¿no? Pero vamos, quiero decir que eso es muy importante. El anillo verde también. El anillo verde, de alguna manera, lo que ha puesto es un cinturón de seguridad, aunque ahora también se lo quieren cargar en el sur, porque ya han pedido que se quieren urbanizar allí en la zona si lo diré, bueno, pues en la zona del sur se quiere una... más es que en Armentia, es que no me sale ahora. Sí, eso, en Lasarte, sí, sí, en la zona de Lasarte y tal, ¿no? Entonces, bueno, parece ser que ahora han pedido un grupo, entre ellos la Caja Vital, que están aquí, que han pedido que se construya y tal, ¿no? O sea, que parece que no estaba tan consolidado el anillo verde como parecía, ¿no? Pero el anillo verde también es muy importante. Lo que se ha hecho con el anillo verde, que es un cinturón, digamos, verde, que no es un parque urbano, sino es un parque periurbano que de alguna forma lo que te hace es
amortiguar un poquito el tema urbano hacia la naturaleza, ¿no? Joder, eso también hay que valorarlo, lo que tenemos. Y ya te digo, luego está el plan de movilidad, pero luego hay otro proyecto que se hizo en Vitoria, al que desde mi punto de vista no se le ha dado demasiada importancia, que ha sido el desdoblamiento del río Zadorra. En el río Zadorra, en los años 80, hubo un proyecto para canalizar el río Zadorra. Para evitar inundaciones en Vitoria, se quería hacer un canal, que se querían cepillar el río Zadorra, hacer un canal bestial y tal. Bueno, eso se consiguió parar, y entonces la solución que se le dio al primer tramo de Zadorra, que es entre el puente de Gamarra y Avechuco, bueno, no, el de Avechuco no, es en la zona de Gamarra Menor, lo que se ha hecho ha sido un canal paralelo. Se compraron unas tierras de cultivo, no se ha tocado el río, y lo que se ha hecho ha sido un canal paralelo donde cuando hay inundaciones se inunda, por allí no puede pasar nadie, pero cuando no hay inundaciones es un parque donde por allí van bicicletas, va gente con perros, va gente corriendo, o sea, y es espectacular, y muchas veces no le damos importancia a eso, pero eso fue un cambio de filosofía bestial. O sea, de una canalización pura y dura, que era lo que hacían todas las ciudades para evitar inundaciones, a esa medida que es dejar el río con la vegetación de ribera y todo, que además las quita presión, porque antes la gente que iba por el río directamente, por un senderillo que había por el río. Ahora la gente no se acerca al río, la gente va por el paseo ese, que es enorme, que si lo conocéis es espectacular y os invito a que vayáis. Y eso, por ejemplo, también hay que valorarlo. O sea, quiero decir que en Vitoria se han hecho cosas buenas, y lo que pasa es que efectivamente en los últimos tiempos, desde mi punto de vista, está pudiendo más los intereses políticos, que ya no hay consenso político para nada. Por ejemplo, en el plan de movilidad había un consenso político y social por ese plan de movilidad, que era de 2008, y ahora ha reventado por los aires. Ahora cada grupo político quiere una cosa, EH Bildu quiere el BEI a Salburúa, los del PP y el PNV quieren el tranvía, los de Zabalgana quieren soterramiento, los otros no quieren. O sea, ha reventado todo lo que había, ese consenso social y político que había por el tema de la movilidad en Vitoria, ahora ha reventado, ya no existe, ¿no? Entonces eso es lo que hay que conseguir, volver a unir tener un proyecto de ciudad de todos, y el plan de movilidad lo era. Por eso te digo que, bueno, que en parte había cosas que sí que nos merecíamos, no todo era tan malo, ¿vale? Sí. No sé quién es, sí, tú. Queda una pregunta, Cordó. ¿Me toca a mí? Sí. ¿Está encendido esto? Sí, ¿no? Sí. Vuelvo al tema del cambio climático, Sí. Andrés, a tu punto de inicio. Y me queda una duda sobre las causas del cambio climático. Las causas que yo te he entendido al principio de tu expresión es un problema de reducción que se retiene más calor, se retiene un nivel de calor recibido del sol mayor al que existía antes, ¿no? Producido, parece ser, por el CO2, etcétera. Sí. Entonces, la duda mía es, ¿esto es reversible? Es decir, suponiendo que lográsemos neutralizar eso que hemos llamado efecto invernadero, es decir, con lo cual el planeta volvería otra vez a funcionar. Esa es mi pregunta, ¿volvería otra vez a funcionar? ¿O no, estamos ante un fenómeno reversible o es irreversible ya a estas alturas? Es decir, a pesar de que cumpliéramos el programa de Kioto, el programa de París, y lo lográsemos, ¿el planeta podría regenerarse o no? A ver, el planeta se va a regenerar sí o sí, seguro. Aunque ya te digo, aunque lo destruyamos, el planeta se va. El planeta no es el problema somos nosotros ahora mismo. Pero con nosotros dentro o sin nosotros. Eso es otra cuestión. Entonces, bueno, efectivamente, yo creo que por lo que están diciendo todos los científicos, todavía se puede frenar, ¿vale? Se puede frenar o hacerlo más lento esto. Lo que pasa es que vamos a una velocidad muy rápida, más rápida de lo que se pensaba al principio, ¿no? Pensábamos que pues para el 2050 y tal, pero ahora ya estamos hablando del 2030. Quiero decir que, bueno, que parece que efectivamente, y todo se debe, yo creo que es que los países organizan grandes convenciones, grandes congresos, grandes cosas, pero al final las decisiones reales son muy lentas, van muy lentas. Los propios países ponen muchas pegas, ¿no? y luego no cumplen. España no está cumpliendo, por ejemplo, con lo suyo. Es decir, que bueno, que eso tenemos un problema. Entonces, evidentemente, podemos pararlo,
Podemos pararlo, se puede parar, se puede hacerlo, se puede parar, pero hay que tomar medidas y urgentes, que eso es lo que se está exigiendo, ¿no? Que Sí, se ahí- lo tomen ahí en me- serio y que se puedan parar. Ahí me pregunta, entonces me dices sí que es reversible, efectivamente, si logramos eliminar ese efecto invernadero, Sí, sí, claro. el planeta volvería a la evolución que tú has dicho, desde la glaciación hasta Sí, sí, la última en glaciación lo que es hasta la ahora. temperatura, sí, luego sí, el planeta Has dicho, he querido coger Sí. 2 grados desde el final de la glaciación, Sí, que desde estamos la última hablando desde glaciación, hace efectivamente. 40.000 años Sí. hasta ahora. Eso es. Sí, sí, eso lo podríamos parar, luego seguiríamos teniendo Es decir, que muchísimos si problemas, ¿eh? eliminamos el efecto invernadero, iríamos a ese ritmo de calentamiento mucho más lento. Eso es, sí. Vale. Sí. Yo tengo una pregunta. Antes hemos hablado de has hablado tú, de los coches eléctricos. Yo veo un problema porque las baterías de los coches normales tienen ácidos y son un problema, ¿no? Pero los coches eléctricos yo me imagino que llevarán una batería mucho más grande y un coche tiene una fecha de caducidad. Entonces corremos el riesgo de empezar a acumular baterías de coches eléctricos por ahí. Pues sí, probablemente eso sea un problema que tenemos. Por eso te digo que yo creo que lo que no es la solución es, porque claro, aquí el problema que tenemos en esta sociedad en la que vivimos es que es una sociedad capitalista y eso es un problema muy serio. Es que es así, es que es una que se basa en consumir. Y eso es un problema muy serio. Y mientras no seamos conscientes de ello, o sea, podemos darle vueltas a todo y efectivamente cambiar el coche de este señor que tiene 20 años, que dices tú que no te lo van a hacer cambiar, o sí, porque tú has dicho que a mí no me va a hacer nadie cambiar el coche, o sí, porque si no te dejan entrar en la ciudad con tu coche, como va a pasar en Barcelona, como va a pasar en Madrid, como va a pasar en Sevilla, como ya se está planteando en Bilbao, pues igual es que te obligan, aunque no quieras, a no ser que quieras dejar tu coche allí y desplazarte andando hasta si vives en el centro de tu casa, ¿no? Quiero decir, eso de que no te van a obligar, ya veremos, ¿no? Entonces, quiero decir pero cambiar un coche por otro y seguir los índices de bienestar de la población es si compramos más coches o compramos menos coches. Claro, mientras sigamos en esa película tenemos un problema muy serio. Podemos frenar el cambio climático porque tendremos menos CO2 y tal, pero si seguimos construyendo, nos quedaremos sin tierras fértiles, nos quedaremos sin... O sea, tenemos un problema muy serio. Aparte del cambio climático, nosotros, por ejemplo, ahora desde Ecologistas en Acción y Ecologistas en Marcha y tal, ya no hablamos de emergencia climática. Bueno, ya no se habla de cambio climático, ahora se habla de emergencia climática, pero nosotros hablamos de crisis ecológica, porque hay dos patas que son las mismas. Uno es el tema de la emergencia climática, el cambio climático, lo que nos viene encima, pero otro es la pérdida de biodiversidad, que de eso nadie está hablando. Y eso es muy, muy importante. Se están perdiendo especies de la fauna que no conocemos, por ejemplo, con todos estos incendios que ha habido en el Amazonas, seguramente habrá especies, especialmente insectos y anfibios y reptiles que no conocíamos y directamente los estarán desapareciendo sin ni siquiera saber que existían, ¿no? Es decir, que bueno, que de eso no está hablando nadie. Dentro de 15 años o cuando sea me volvéis a invitar y seguro que ya del cambio climático igual ya no se habla tanto y se empieza a hablar de la pérdida de biodiversidad, ¿no? Que es también un efecto muy importante, ¿no? Y efectivamente eso no lo vamos a solucionar si seguimos consumiendo. No podemos consumir todo lo que estamos consumiendo, es imposible. A mí cuando se habla de desarrollo sostenible, dices, bueno, desarrollo, o sea, o consumo... Nosotros hace ya tiempo que empezamos a hablar de la palabra decrecimiento y ya esa palabra ha desaparecido, ya prácticamente nadie habla de ella, ¿no? Y yo creo que hay que empezar a recuperar eso porque tenemos un problema muy serio, ya te digo. Si cambiamos los coches por coches eléctricos, pues tendremos un problema pues, de baterías, seguiremos usando neumáticos, seguiremos necesitando carreteras para esos coches, necesitaremos más electricidad porque los coches tienen que moverse. Quiero decir que bueno, pues cambiaremos un problema probablemente por otro, ¿no? No sé si mejor o peor, pero efectivamente el problema lo vamos a seguir teniendo. Entonces, mientras sigamos midiendo el índice de desarrollo de las personas por lo que consumimos, por los coches que compramos, por las casas que vendemos, por las casas que compramos, pues tenemos un problema muy serio. Así se te oye mejor. Quería puntualizar una cosa, estando de acuerdo con todo lo que has dicho, Andrés,
quería puntualizar que efectivamente en el desarrollo del cerebro humano el consumo de carne tuvo una importancia vital. Estamos hablando en tiempos de, bueno, pues cuando empezó el desarrollo humano. Y el ser humano tiene una inteligencia distinta a los animales, que es la inteligencia abstracta, y esa capacidad que no tienen los animales, esa se consiguió. Hay estudios en Harvard y en España hay un libro de Arzuaga que dice eso, la alimentación y el desarrollo humano, del año 2002. Quiero decir que el problema no es que se consuma carne, sino que se consuma de modo exagerado. Eso es. Y sí que tuvo en la evolución del ser humano. Nosotros somos seres humanos y tenemos el cerebro que tenemos gracias a que hemos consumido carne, o que el hombre empezó a consumir carne. Nada más, no quería... No, ya voy a mirar eso porque ya te digo, a mí me llama la atención que sea tan categórico, ¿no?, lo que dices, porque hay animales que son carnívoros exclusivamente. Entonces no entiendo la relación que tiene la carne con el cerebro, porque ya te digo, hay animales que tienen un cerebro menor que nosotros y son carnívoros exclusivos, o sea, no comen nada más, nosotros comemos más cosas, ¿no? Quiero decir, si la carne es tan importante, Sí, bueno. Es cierto que los carnívoros sí que tienen cierta inteligencia mayor que otros animales, pero no sé, no. Pero bueno, lo voy a mirar solo por curiosidad, porque no lo conocía, No me estoy refiriendo al hombre actual, sino me estoy refiriendo a la evolución del ser humano, a la evolución en sus orígenes. O sea, el hecho de que diera el salto a comer carne propició que su cerebro aumentara. Bueno, aquí te puedo dar el libro de Arzuaga, que fue director de Atapuerca, ya sabes, y dice la alimentación en la evolución humana, Arzuaga 2002, por decirte un título, pero sí que hay estudios, yo, bueno, en antropología lo estudié, y sí es un hecho así. En cualquier caso, si ahora que ya tenemos la inteligencia que tenemos dejamos de comer carne, no creo que desevolucionemos, entiendo. No creo que desevolucionemos, pero no creo que a un niño un niño vegano tenga suficientemente desarrollado su cerebro. O sea, si solo se le da carne, se le da desde su nacimiento, no se le da carne. De hecho, ha habido algún caso, creo que fue en Australia, que un juez quitó a los niños a sus padres porque le estaban dando una alimentación exclusivamente vegana, no vegetariana, vegana. O sea que un niño no creo que llegue al desarrollo de su cerebro como tiene que ser, comiendo desde sus inicios solo veganismo. O sea que con eso hay que tener un poquito de cuidado, porque además otra cosa, como bien ha dicho el señor, no todas las personas podemos comer solo vegetales. O sea que, estando de acuerdo con todo lo demás. ¿Alguna más? Momento. Subo. Sí, yo quería hablar también sobre este tema de los vegetales y ya que ha salido el tema, lo que ha comentado ella, de la familia, o sea, sí, creo que a veces se coge un poco la parte por el todo. Que haya gente que haga una alimentación vegana de manera irresponsable no quiere decir que no haya maneras de alimentarse solo con vegetales, haciendo una dieta en la que prácticamente puedes obtener todos los nutrientes. O sea, sí que hay algunos nutrientes como la vitamina B12, pues que son difíciles de conseguir solo con vegetales, para eso están los suplementos, pero sí que es verdad que hay pruebas de que hay alimentación también carnívora que tiene deficiencias en esos nutrientes. Entonces, habría que hilar un poco más fino y pensar a ver pues, esos déficits de nutrientes, ¿por qué llegan? Porque al final se puede hacer una alimentación vegetariana, igual no vegana, hay mucho debate, pero cada vez está más claro que se puede hacer una alimentación vegana equilibrada y con beneficios para la salud. Entonces, habría que saber un poquito de dónde vienen los beneficios, vamos, y si esa alimentación carnívora venía de la carne o de una calidad de proteína que hoy en día se puede conseguir de los vegetales. O sea que es un debate amplio, Sí, pero es que ahora estamos en otro punto,
Bueno, de todas maneras, y perdón, me tomo la palabra un momento, hay estudios que hablan de